Vamos a disponernos para recibir la enseñanza que hoy el Señor nos trae a través de su palabra. Hoy continuamos con la lección número 10 de esta serie de enseñanzas, salvos y seguros para siempre. Esto es un estudio de soteriología o doctrinas de la salvación y hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la regeneración y adopción. Es lo que hoy vamos a mirar a la luz de las Escrituras. La doctrina de la regeneración y adopción. Es el punto número 11 de este estudio de soteriología o de las doctrinas de salvación. Hoy vamos a mirar lo que significa la regeneración, que Dios nos ha regenerado. Y también vamos a mirar lo que significa que Dios nos ha adoptado en su familia. Esta doctrina de la regeneración y adopción tiene que ver con el tema de que ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros ahora en Cristo? Hijos de Dios. Recordemos el punto número 1 en el cual nosotros estudiamos de que el hombre es una criatura creada por Dios, pero una criatura caída, una criatura que está bajo condenación, una criatura que está bajo el poder del maligno. Y hoy quiero recordarles a ustedes que el Señor nos sacó de esa condición caída, pecaminosa, de esa condición en la que estábamos bajo su condenación y bajo el poder del maligno, y nos sacó a una condición de hijos. Qué privilegio tan grande hemos nosotros recibido. Ahora somos sus hijos. ¿Y por qué somos hijos de Dios? En Juan capítulo 1, versículo 12, que dice que todos aquellos que hemos creído en el Señor hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso no todos son hijos de Dios. Algunos piensan que todos son hijos de Dios. No, los hijos de Dios solamente somos todos aquellos que hemos creído en el Señor, en su obra vicaria, expiatoria, sustitucional en esa cruz. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar, para comenzar con el estudio de esta doctrina de la regeneración, vamos a comenzar primero con el concepto de regeneración. ¿Qué significa esta doctrina o qué enseña esta doctrina? ¿Alguien me puede decir lo que sabe de regeneración? ¿Qué dice Yuleisby? Así es, amén. Lo que ha dicho Yuleisby. Pero hoy vamos a ahondar mucho más en este concepto de regeneración que tiene que ver con el nuevo nacimiento, con esa obra que el Espíritu Santo ha hecho dentro de cada uno de nosotros en el momento en que creímos en Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar a estudiar esta doctrina y vamos a mirar 1 Juan 3, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mire aquí lo que dice Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Hermanos, para que el Padre nos haya llamado hijos de Dios, ¿eso qué quiere decir? Que Él nos ha amado y nos amó en Cristo, entregando a su Hijo para que a través de Cristo pudiésemos nosotros pasar de esa condición pecaminosa, caída, bajo condenación, a una condición de hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos
Conoce. No pretendamos nosotros los cristianos que la gente de allá afuera nos vayan a reconocer, vayan a hablar bien de nosotros, porque nosotros ya no somos de este mundo. Recordemos que nosotros ya somos extraterrestres, es decir, ya no somos de esta tierra. ¿Quiere ver un extraterrestre? Yo le decía ayer, mira al que está a su lado. No está tan cabezón y ojón, ni tiene color de así gris, ni nada de eso, pero es tu hermano y es un extraterrestre como tú, porque ya tu ciudadanía no es de esta tierra, espiritualmente hablando, sino que es del cielo, en donde está el Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. La Biblia enseña que somos peregrinos, es decir, que somos extranjeros en esta tierra, que estamos de paso. ¿Quiénes lo creen? ¿Usted lo cree? Si usted está de paso en esta tierra, usted es un peregrino, un extranjero, ¿tendrá sentido aferrarse a esta tierra? Claro que no, ¿cierto? Como sabemos que estamos de paso, no nos vamos a aferrar a nada aquí en este mundo, ni vamos a colocar la mirada en este mundo, sino ¿dónde? En las cosas de arriba. Porque es allá nuestra ciudadanía y es allá donde nosotros un día vamos a estar con el Señor. Ahorita estamos de manera espiritual, posicionalmente hablando, en los lugares celestiales, sentados en Cristo Jesús. Lo enseña Efesios 2:6. Ya estamos sentados en Cristo espiritualmente, en las regiones celestiales. Posicionalmente, usted y yo tenemos la mayor posición o el mayor título que puede tener un ser humano sobre la tierra. Y es que seamos ahora hijos de Dios. De tal manera nos ha amado el Señor, de tal manera nos ha amado el Padre que ahora nos ha puesto en posición de hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no somos de este mundo, hermanos, porque no le conoció a Él, el mundo no le conoció a Cristo, por eso no nos conoce porque somos de Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué significa eso? Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Ah? Personas con cuerpos glorificados. Aún no, pero dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Él venga y se manifieste ante nosotros su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes al Señor. Ahora nosotros tenemos cuerpos sujetos a las leyes de la termodinámica, al desgaste, sujetos a enfermedades. El cristiano no es como dicen estos falsos maestros de la prosperidad, no se puede enfermar y es que la enfermedad y que dicen ellos. No, estamos sujetos al envejecimiento, al desgaste, a las enfermedades, porque aún estamos en un cuerpo de carne y de hueso, en donde aún está la naturaleza pecaminosa, con la cual tenemos nosotros que batallar de día y de noche. Pero un día, nosotros que somos hijos de Dios, vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor, semejante, no igual, semejantes, un cuerpo de gloria. Entonces, estemos claros en esto, vamos sentando las bases de esta enseñanza. Somos hijos de Dios, usted y yo. Hemos recibido una posición de hijos, estando antes muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Andábamos en pos de la corriente de este mundo, bajo el poder del maligno, así estábamos nosotros. Pero el Señor nos sacó de allá, nos salvó.
y nos puso en su familia como hijos. Así que siéntase usted en esta noche privilegiado, privilegiado, hermanos. Entonces ahora somos hijos de Dios, pero ahora vamos a mirar algo muy importante para ir avanzando en esta enseñanza. Somos hijos de Dios por regeneración. Escuchen bien, los que quieran anotar pueden anotarlo. Somos hijos de Dios por regeneración y somos hijos de Dios para adopción. Lo vamos a explicar. Somos hijos de Dios por regeneración y somos hijos de Dios para adopción. Una posición delante de Dios. Esa es la posición que tenemos de hijos. Somos hijos de Dios por regeneración y para adopción. Entonces vamos a desarrollar estos dos aspectos. El primer aspecto, somos hijos de Dios por regeneración. Vamos a entonces explicar este concepto de regeneración. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Jesús con Nicodemo en Juan 3? Cuando tuvo una conversación Nicodemo que fue de noche, el muy hipocritón, para que nadie lo viera, fue de noche al maestro, y este hombre que era fariseo, él sabía de la Biblia, de las Escrituras, él empieza a hablar con el Señor, y el Señor le dice que le era necesario nacer del agua y del Espíritu, nacer de nuevo. Y Nicodemo, allí en ese pasaje de Juan 3, del 1 al 21, para que lo lean completico en sus casas, empieza a decirle Nicodemo, pero ¿cómo puede un hombre ya viejo nacer de nuevo? ¿Será que puede meterse en el vientre de su mamá de nuevo y nacer de nuevo? Entonces el Señor Jesús le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. ¿De qué estaba hablando ahí el Señor Jesús? ¿Cómo? De volver a nacer, de un nuevo nacimiento. De un nuevo nacimiento, hermanos. De un nuevo génesis, de un nuevo comienzo. De eso estaba hablando el Señor. Y todo eso tiene que ver con la doctrina de la regeneración. El ser humano caído, en un estado pecaminoso, bajo condenación y bajo el poder de maligno, tiene que sufrir una regeneración, un cambio interno por la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo, como lo vamos a mirar. Esta palabra regeneración es la palabra palingenesis. Y esta palabra tiene que ver, como decía nuestra hermana Yuleisby, con el nuevo nacimiento, ese nuevo comienzo. El Señor tiene el poder, a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo, de que una persona nazca de nuevo. Muchas personas han dicho eso, ojalá yo volviera a nacer para no cometer los errores que he cometido. ¿No han ustedes escuchado ese tipo de expresiones? Ojalá pudiera devolver el tiempo y volver a nacer para no cometer los errores que he cometido y no tener la vida que tengo. Bueno, hoy quiero decirles que en Cristo Jesús es posible nacer de nuevo y volver a comenzar con Él de cero. Y solamente Dios lo hace con su poder. Él tiene el poder por el agua y el Espíritu. Cuando el Señor Jesús dice de que leamos ahí en Juan 3, mire lo que dice
Cuando el Señor dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y dice aquí en Juan 3:14, mire lo que dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y este nacimiento es por el agua y por el Espíritu. Veamos el versículo 7, Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario de hacer de nuevo. Y veamos el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, es decir, el Señor. Y Él mismo vino del cielo a traer un mensaje que tiene el poder de que la gente nazca de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu, le dijo ahí en Juan 3 el Señor Jesús a Nicodemo. Del agua y del Espíritu. Mire que Él nombra dos elementos. Del agua y del Espíritu. ¿Qué viene siendo el agua? Según el contexto de ese pasaje, el agua. Porque el agua significa varias cosas en la Biblia, según su contexto. Significa el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Pero en este pasaje, ¿qué vendría siendo el agua? La palabra. Entonces, el que no naciere de la palabra y del Espíritu. Una persona es regenerada en el momento en que oye la palabra de Dios y al oír la palabra de Dios se arrepiente, es decir, cambia de manera de pensar y cree en Jesús como su Mesías, como su Señor y Salvador, que murió en esa cruz por sus pecados y que resucitó. En ese momento, la persona es regenerada, el Espíritu Santo de Dios viene sobre la persona y entra a la persona y lo sella. Quisiera que alguno de ustedes me leyera Efesios 1, 13 y 14. Acá no está, pero vamos a leer Efesios 1, 13 y 14 y ahí miramos cómo es que se da ese nuevo nacimiento, ese momento de que la persona es regenerada. Efesios 1, 13 y 14. ¿Cómo dice? Habiendo oído. Habiendo oído y habiendo creído en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Listo. Seguí. Es decir que en el momento en que la persona oye la palabra y cree en esa palabra, en el Evangelio, cree en la persona de Jesucristo, pone su fe en la persona de Cristo, el Espíritu Santo llega a esa persona y entra a esa persona y la presencia del Espíritu Santo es un sello de garantía de que un día esa persona va a ser glorificada, porque ahí dice hasta la posesión del nuevo cuerpo que vamos a recibir, ¿cierto? Entonces, esa presencia del Espíritu Santo, que es la unción que permanece en nosotros, como dice Primera de Juan capítulo 2, permanece en nosotros y el Espíritu Santo no se va a salir de un cristiano. Yo recuerdo en mi vida como creyente, cuando yo inicié estos caminos, a mí me enseñaron que el Espíritu Santo, si uno pecaba, el Espíritu Santo se salía y lo abandonaba a uno. Pues yo no sé de dónde tomaron esa enseñanza. Pues muy seguramente se iban al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no tenía morada permanente en el ser humano. El Espíritu Santo llegaba sobre una persona, lo utilizaba y se iba. Y si una persona pecaba, obviamente el Espíritu de Dios se apartaba de esa persona.
en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero ahora en Cristo no es así, hermanos. Cuando una persona oye la palabra, la cree, en ese momento es regenerada por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo entra como sello y esa presencia va a permanecer hasta el fin. El Espíritu Santo podemos contristarlo, causarle dolor, apagarlo en nuestras vidas, pero Él no se va a ir, porque es un sello. Él está ahí y ese sello ¿hasta cuándo? Hasta la posesión de la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Y una de las cosas que Dios tiene preparada para nosotros es un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo que ya no tendrá pecado. Qué tremendo, qué hermoso, ¿cierto? Entonces, esta palabra regeneración es la palabra palengénesis y tiene que ver con una expresión en el original que es nacer de arriba. O sea, la palabra nuevo nacimiento no está mal, pero en el original se traduce nacer de arriba. Cuando usted nació, hace algunos 40 años, 35, otros 20 y pico, así, usted nació de aquí abajo, ¿cierto? De una mujer. Pero cuando la Biblia habla de regeneración, de ese nuevo nacimiento, está hablando de un nacimiento de arriba, que viene de arriba, que es causado por Dios, por la palabra y el Espíritu Santo. Hermano, por eso estas expresiones que nosotros leímos, nuevo nacimiento, ahí en Juan 3, en Juan 3:7, en Juan 3:31, esa expresión tiene que ver en el original con nacer de arriba. Y la regeneración ocurre cuando la palabra de Dios lleva a la persona al arrepentimiento y se encuentra con aquel que fue levantado en el madero, en Cristo. En el Antiguo Testamento las personas eran mordidas por serpientes y eran muchas las personas que eran mordidas por serpientes en el desierto. Y Dios manda a Moisés a que levante una serpiente en un palo. Y todo aquel que mirara esa serpiente iba a ser salvo de la muerte. Todo eso era un tipo y sombra de Cristo, quien vendría a ser levantado en ese madero. Todo eso está en número 21, lo de la serpiente. Cristo vendría a ser levantado, dice en Juan 3:14, veamos Juan 3:14 de nuevo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y hace 2000 años Cristo fue levantado para que todo aquel que ponga sus ojos, su fe en la persona de Cristo, en su obra, sea salva de la muerte. Usted y yo hemos sido salvados de la muerte eterna porque hemos puesto nuestra fe en la persona de Cristo. Y hemos sido regenerados por la palabra de Dios, que es el agua, y el Espíritu Santo, que toma esa palabra y la pone en cada uno de nosotros. El nuevo nacimiento, esto tiene que ver con el nuevo pacto que Dios habló en Jeremías 31, en Ezequiel 36, en donde Dios colocaría una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Es una obra hermosa, preciosa. Que usted haya escuchado la palabra de Dios, se haya arrepentido, haya puesto su fe en Cristo, en su obra. En ese momento Dios haya mandado a su espíritu para darle vida espiritual y de esa manera usted empezara una nueva vida en Él. Eso es lo que es la
regeneración. Entonces, regeneración es nuevo comienzo, es un nuevo nacimiento. Y Tito 3, 4 y 5 habla algo acerca de esto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nadie fue salvo por las buenas obras, sino por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la palaginesis, de la regeneración, del nuevo comienzo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos transforma interiormente y nos renueva en el Espíritu. Qué obra tan maravillosa Dios ha hecho en nosotros. Para que una persona pueda tener una relación con Dios y pueda leer la Biblia y entenderla, necesita nacer de nuevo. Porque la mente natural, dice 1 Corintios 2, no puede discernir las cosas espirituales. No puede. Tenemos que nacer de nuevo para poder tener una comunión con Dios y poder entender a Dios a través de su palabra con la guía del Espíritu Santo. Yo recuerdo que antes de ser cristiano, yo tomaba una Biblia en mi casa. Teníamos una Biblia ahí empolvada, llena de telarañas. Una Biblia que decía afuera, Dios habla hoy. Una versión, recuerdo que muy clara de las Escrituras. Esa fue la primera Biblia que yo leí. ¿Sí? Dios habla hoy. Y yo empezaba a leer y yo dije, ¿esto qué? No entendía nada. Yo recuerdo que iba a misa y yo escuchaba al padre, al sacerdote, como le llaman, y yo no entendía nada. O sea, nada me quedaba. No sé si usted tuvo esa experiencia. Y en alguna ocasión me invitaron a una iglesia cristiana, de esos de estilo carismático, esos pastores bien enérgicos, que alzan la voz. Y yo los escuchaba y yo no entendía nada. Y luego pude comprender por qué era que yo no entendía. Y era que yo aún no había nacido de nuevo. Yo necesitaba nacer de nuevo. Y un día nací de nuevo al haber creído en el Señor. Y empecé a leer esa misma Biblia, Dios habla hoy. Oiga, eso, la mente se me iba abriendo. Yo decía, eureka, como los griegos. Eureka, ya lo entendí. Oh, y me maravillaba. Y usted sabe, en ese primer amor con el Señor. Y cada vez leía más y más y más. Y tenía más y más hambre de conocer más y más de Dios. Y leía, habían cosas que no entendían, pero habían otras cosas que empezaba a entender. Yo había sido regenerado por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Ya tenía el Espíritu, y el Espíritu me iba enseñando, me iba llevando a toda verdad, y ya no era el mismo de antes. Yo me di cuenta, yo no soy lo mismo. Mire, cuando el Señor llega a la vida de una persona, uno no sigue siendo el mismo, hermano. Por eso yo no como cuento con gente que llega al Evangelio y siguen siendo los mismos de siempre. Yo no creo en esas personas. No creo en su cristianismo. Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, hermano, lo primero que Él hace con el poder de su palabra y su Espíritu Santo es regenerarnos por dentro. Pone un espíritu nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo. Tú no eres el mismo. Tú cambias. Algo nuevo ocurrió dentro de ti, y de ahí en adelante empiezas un proceso de transformación en donde tú vas en ese proceso de menos
a más. Es lo que algunos teólogos le llaman la santificación progresiva, en donde el Señor te aparta para Él, una vez que naces de nuevo, y empiezas tú a ser cada día trabajado por el Señor para ser semejante a Cristo. El Señor nos va llevando en ese camino de perfeccionamiento. Y por eso usted, si usted ha caminado bien con el Señor, mira un año atrás y usted se evalúa a sí mismo, usted si ha sido regenerado realmente y ha llevado una vida cristiana genuina, usted se va a dar cuenta que ha mejorado mucho en su condición espiritual, mental, anímica. ¿Sí ha podido usted analizarse usted mismo? ¿Cierto? Hace un año, ¿cómo era usted? ¿El mismo o la misma? El que ha nacido de nuevo, hermanos, va en un proceso de perfeccionamiento, en donde cada día nos parecemos más a Cristo. ¿Sabe cuál es el interés del Señor? Una vez que somos regenerados, ¿cuál es el interés de Él? Que seamos como su Hijo. Romanos 8. Ahora lo vamos a estudiar, vamos a mirar ese pasaje. Él está interesado en que seamos cada día más y más como el Señor. Él no te va a regenerar. Él no va a hacer que nazcas de nuevo para que sigas con tu vida pasada, sino para que andes en las buenas obras que Dios preparó de antemano, Efesios 2:10, para que anduviésemos en ella. El que es regenerado, hermanos, el que ha nacido del agua y del espíritu, mire que ahí van dos elementos, así como nosotros nacimos de la carne, del espermatozoide de mi papá, con el óvulo de mi mamá, fueron dos elementos, ¿cierto? Ahí salió el cigoto de yo. Yo fui un cigoto, usted también, y ahí me convertí en un embrión. Se fueron multiplicando las células, y de un embrión pasó a ser un feto. Así ¿ustedes han visto los fetos? Los bebés. Y de un feto siguió creciendo a los 9 meses, ahí nací yo. Y así nació usted, de dos gametos, del esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá. Así mismo en lo espiritual. La regeneración se da del agua, es decir, de la palabra, que Él es el esperma de Dios. Es la semilla incorruptible de las palabras. Esa palabra semilla en el original es esperma. De la semilla incorruptible de la palabra de Dios, como dice Pedro en su primera carta. Hemos sido nosotros renacidos. Esa semilla, que es la palabra, la toma el Espíritu Santo y la pone aquí. Cuando yo la creo, habiéndome arrepentido. Y una criatura nueva nace dentro de mí. Una nueva criatura, el hombre espiritual, que cada día va creciendo. Un día yo nací de nuevo y era un bebé espiritual, pero con los años uno va creciendo espiritualmente y va entendiendo más las cosas que son espirituales. Y cada vez uno va desarrollando más y más ese fruto. Todo eso es un proceso, hermano. Pero aquí, bueno, lo más importante es que usted entienda la regeneración. Ese momento en donde usted, por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, usted y yo, nacimos de nuevo. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, el Evangelio de Cristo es la palabra de verdad. Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra. Es esa semilla que produjo en nosotros ese nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Y en 1 Pedro 1:3
Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo. Eso tiene que ver con la regeneración. Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? ¿Cómo? Cuando Cristo venga y nos dé un nuevo cuerpo. Un cuerpo incorruptible. Para una esperanza viva nos hizo renacer. Es decir, que Dios no ha trabajado, Dios no ha terminado su trabajo todavía. ¿Me entienden? Él nos hizo renacer, nos regeneró. Ya nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Y esta esperanza viva es cuando seamos transformados. Usted y yo nacimos de nuevo espiritualmente, pero para un día recibir un cuerpo semejante al del Señor. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, hermanos. Ahora vamos a mirar el otro aspecto. Ya miramos que somos hijos de Dios por regeneración. Usted es hijo de Dios porque nació de nuevo, fue regenerado, se formó dentro de usted una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas, todas hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero ahora vamos a mirar el otro aspecto de esta enseñanza. Bueno, somos hijos de Dios por regeneración, pero también somos hijos de Dios para adopción. Y vamos a entender esta palabra adopción. Porque bueno, acá en el occidente tenemos la idea de que adoptar es tomar a un niño que no es nuestro hijo, lo tomamos y lo hacemos parte de nuestra familia, haciendo los papeles y todo eso. Un niño que es de otra familia, pero yo lo adopté y lo puse en mi familia. Ese es el concepto de adopción que nosotros tenemos aquí en el hemisferio occidental. Pero no es el mismo concepto que se tiene en el Medio Oriente y en la época grecorromana y en la época en cuando Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Tiene un concepto algo diferente. No es este mismo concepto del cual les acabo de decir. Vamos a ir entendiendo poco a poco esto. Gálatas 4, 1 al 6. Ahora vamos a entender qué es lo que significa adopción. Dice la Biblia en Gálatas 4, de 1 al 6, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, cuando el heredero es niño, ¿qué hacían en ese tiempo? Mire, en nada difiere del esclavo, era igual que un esclavo. Cuando el heredero era un niño, en esa época, ubiquémonos dentro de ese contexto cultural, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre, es decir, hasta cuando sea mayor de edad, hasta cuando llegue a la edad adulta. Ahí vamos a entender lo que significa adopción. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Cuando éramos niños nosotros, cuando estábamos bajo los rudimentos del mundo, cuando estábamos en el mundo, éramos niños, aunque ya Dios sabía que íbamos a ser sus hijos, pero aún no había llegado ese tiempo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, todos nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, este concepto de adopción, ¿con qué tiene que ver, hermanos? Con que nosotros en un tiempo éramos niños bajo los rudimentos del mundo. Pero llegó el tiempo en que ya llegamos a una edad adulta, ¿cierto? Estoy hablando dentro del contexto grecorromano en esa época, en esa cultura oriental. Y en ese momento, cuando ya el niño en esa familia, que era igual que un esclavo cuando era niño, pero que estaba bajo tutores, estaban bajo maestros, ese niño llegaba a la adultez. ¿Sabe lo que hacía el padre? Lo llamaba y lo nombraba oficialmente como hijo mayor, ya un hijo adulto, con la capacidad de recibir la herencia que él tenía preparado para su hijo. Entonces, este concepto de adopción, que es la palabra hugiotesía. Hugio significa hijo adulto, tesía, colocar. Es decir, que Dios, una vez que nos nombra hijos, al habernos regenerados, Él nos coloca como hijos en una posición de hijos adultos para recibir la herencia en Cristo. ¿Me van entendiendo el concepto de adopción? ¿Qué es esta palabra? Hugiotesía. Repito, jugio significa hijo adulto, tesía, colocar. Es poner como hijo adulto con derecho a herencia. Eso significa adoptar dentro de ese contexto cultural. Cuando se colocaba un hijo en posición de hijo adulto con la capacidad ya de recibir la herencia. Usted y yo hemos sido adoptados en la familia del Señor, es decir, que hemos sido colocados como hijos adultos, que estamos siendo preparados para recibir la herencia que Él nos tiene preparada para nosotros, siendo el mayor de los hermanos, Jesucristo. Ahora vamos a mirar Efesios 1:5, en donde se habla acerca de este mismo concepto. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Esa palabra predestinados es la palabra proorizo, que significa que Dios de antemano, Él planeó adoptarnos como hijos, es decir, colocarnos en una posición de hijo adulto, en capacidad de recibir su herencia. Él nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Ahí tenemos inconvenientes con... Por medio de Jesucristo nosotros hemos sido adoptados, hemos sido colocados como hijos ya adultos en capacidad de recibir ya su herencia. Ahorita estamos siendo preparados, pero ya hemos sido adoptados, espiritualmente hablando. Ya hemos sido adoptados, estamos ya en una posición como hijos, adoptados como hijos ya mayores, pero esa adopción se va a perfeccionar cuando ya usted y yo seamos glorificados y allá en el cielo recibamos la herencia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, hermanos.
Hay otro pasaje, quisiera leer ya 2 pasajes para ir terminando. Vamos a leer Romanos 8, 14 al 17. Romanos 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Cuál es ese espíritu de adopción? El Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba Padre, es decir, papito lindo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ya renovado, regenerado, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Qué es usted? Un heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un verdadero cristiano es el que padece juntamente con Cristo, por seguir su camino. Y si padecemos con Cristo, un día seremos glorificados, hermanos, para recibir esa herencia. Una herencia. Hemos recibido el espíritu de adopción, es lo mismo. Es la palabra juliotesía. Hemos sido nosotros recibido el espíritu de adopción y el Señor nos ha adoptado, nos ha colocado como hijos adultos para recibir esa herencia de Dios en Cristo y ser coherederos juntamente con Cristo. Y vamos a leer versículo ahí en Romanos 8, versículo 23 al 25. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Mire que esa adopción aparece como algo futuro. ¿Por qué en algunos pasajes se nos habla como algo presente, que hemos sido adoptados en Cristo? Y ahí se aparece como algo futuro. ¿Quién me dice? ¿Por qué? Ahí se está hablando como algo futuro la adopción. ¿Saben ustedes? Alguien que tenga así el chispazo del Espíritu Santo. Bueno, va por ahí más o menos. Usted y yo ya hemos sido adoptados, siendo hijos, porque fuimos hechos hijos para adopción, ¿cierto? Ya lo estamos estudiando. Y hemos sido adoptados en Cristo Jesús. De nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, es que la adopción tiene que ver con la redención de nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿por qué está hablando de tiempo futuro? Sí, tiene que ver con eso. Hermanos, lo que hay que entender es lo siguiente. Somos adoptados ya en Cristo. Ya hemos sido, digamos, adoptados en el Señor y estamos en la familia de Él y puesto como hijos mayores, espiritualmente hablando. Pero aún no hemos recibido el nuevo cuerpo, ni hemos recibido la herencia. Por eso se habla de la adopción como algo futuro. Por eso dice ahí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Mire, la salvación es como algo pasado. Ya hemos sido salvos, pero en esperanza. ¿Por qué en esperanza? Porque esperamos que ser glorificados y esperamos que esa adopción como hijos sea completada totalmente cuando ya tengamos nuevos cuerpos y recibamos la herencia del Señor. ¿Van siguiendo? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y eso estamos haciendo nosotros. Con paciencia estamos aguardando esa esperanza de que un día esa adopción será completada, perfeccionada, cuando ya recibamos el nuevo cuerpo y la herencia del Señor. Y leamos Romanos 8:28
al 29 y ahí terminamos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, nosotros, antes de que existiéramos, Dios ya nos conocía. Él sabía quiénes iban a ser sus hijos. Él sabía quiénes se iban a salvar, quiénes iban a ser sus hijos. Y dice, a los que antes conoció también los predestinó, es decir, los preparó para que siguieran un camino. ¿Y cuál es este camino? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, es decir, el mayor de nuestros hermanos. Dios ya nos conocía, Él estaba nosotros estábamos en su mente y Él sabía quiénes iban a ser sus hijos. Y basados en ese conocimiento, Él predestina a ese grupo que sabía que se iban a salvar, que iban a creer. Él toma ese grupo y los predestina para que sean como Cristo. Por eso yo les decía hace un momento que el principal propósito de Dios en nuestras vidas es que Cristo se ha formado en nosotros. Y Él no va a descansar hasta que se complete esa obra. Por eso dice Filipenses 1, 6, 7. Estamos persuadidos de esto, que la buena obra que Dios inició en nosotros. ¿Cuándo la inició? En la regeneración. Ahí nos dio vida y de ahí en adelante comienza un proceso de santificación y termina con el proceso de glorificación, en donde seremos adoptados, seremos colocados como en esa posición de hijo mayor para recibir esa herencia allá en los cielos. Esa experiencia ya lo hemos experimentado espiritualmente, pero no en hecho. Un día vamos nosotros a recibir eso. Entonces, para concluir, la regeneración es cuando una persona nace de arriba, ya no del vientre de la mamá, nace de arriba por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Esa es la regeneración, el nuevo nacimiento. Esa regeneración nosotros la experimentamos y en ese momento somos hijos de Dios por regeneración, pero luego somos hijos de Dios para adopción. Es decir, que una vez que ya somos regenerados, el Señor empieza a perfeccionar nuestras vidas y nos adopta en Cristo, nos pone en una posición de hijo mayor, preparándonos para un día esa adopción sea completada en los lugares celestiales y recibamos la herencia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí entendió qué es ser adoptado. ¿Qué es ser adoptado? Ser colocado como hijo mayor en la familia. Como un hijo ya mayor de edad, me refiero. Un hijo adulto. Usted y yo ya hemos sido colocados como hijos adultos en la familia del Señor, para luego recibir esa herencia que ya el Señor tiene preparada para nosotros. ¿No les parece emocionante saber eso? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros y a veces nosotros tan malagradecidos, ¿cierto? Nos ha salvado, perdonado de pecado, nos ha regenerado, nos ha adoptado, tiene una herencia para nosotros en los cielos. Yo creo que el cristiano no debe estar triste nunca, a pesar de las pruebas y los problemas, porque esto es pasajero. Las pruebas y los problemas son pasajeros, ¿sí o no?
Por eso usted no se ponga triste, porque lo que no se espera es mejor. Ya somos hijos de Dios por regeneración, porque hemos sido regenerados, pero para adopción también, porque un día estaremos allá como hijo ya adulto para recibir la herencia que Dios tiene para nosotros. Y son cosas hermosas, hermanos. Nosotros no nos imaginamos qué herencia el Señor nos tiene allá. La Biblia no se pone a especificar. Habla de coronas, ¿sí? De premios, de posiciones, pero no especifica de qué son esas herencias. Que deben ser cosas maravillosas, hermano. Si aquí en la tierra, si su papá es muy rico y recibe usted mansiones, carros, últimos modelos, imagínese allá en el cielo. ¿Qué recibiría usted del Padre Celestial? Como hijo, que ha sido adoptado en su familia. Lo que vamos a recibir es grandioso, así que gócese, porque la redención de nuestros cuerpos está cerca y el momento de recibir esa herencia. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar por, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda y finalizamos con una oración. Amado Dios y Padre bueno, Dios de misericordia, Dios de amor, damos gracias, Padre amado, por tu hermosa presencia en este lugar, en nuestras vidas, amado Rey. Hoy agradecemos, Señor, tu fidelidad, Padre amado, porque vemos, Señor, que eres tú, mi Dios amado, quien sostiene nuestras vidas cada día. Padre, agradecemos por la vida de cada persona que está en este lugar, Señor, que dispuso en su corazón, Señor, venir a escuchar tu palabra, Señor, cumplir, Padre, con lo que te agrada, mi Dios amado. Gracias, mi Rey del cielo, porque sabemos que te gozas, Señor, viendo tus hijos en este lugar, Señor, viendo tus hijos con corazones, Señor, dispuestos a cada día aprender de ti, amado Rey. Señor, en esta hora quiero presentar delante de ti las ofrendas de tus hijos, Señor. Las ofrendas que ellos traen, Señor, con corazones alegres, Señor, con corazones gozosos, mi Dios amado, de lo que tú les provees cada día, Señor. Te pido, Padre, que bendigas la obra de sus manos, Señor, que bendiga sus trabajos, bendiga sus vidas, Señor, bendiga su familia, amado Padre. Que tu bendición, Señor, siempre esté sobre cada uno de ellos, mi Dios amado. Que estas ofrendas que hoy traen a este lugar, Señor, sean útiles, Señor, para esta congregación, Señor, para que tu obra siga creciendo, amado Padre. Gracias te doy, mi Dios del cielo, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu obra en esa cruz, por habernos salvados de la muerte eterna. Gracias por esa regeneración de nuestras vidas y por habernos adoptado como hijos tuyos. Por habernos adoptado, Señor. Ya tú nos colocaste como esos hijos adultos que estamos siendo preparados para recibir esa herencia. Elimina la congestión. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor porque usted ha sido regenerado, usted ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura. Usted es una nueva criatura, creado en Cristo, en Dios, por el lavamiento de la palabra y el Espíritu Santo, quien lo ha hecho renacer. Usted antes estaba muerto, separado de Dios, pero ahora usted es una nueva criatura en Cristo.
Usted es un hijo de Dios por regeneración, pero también es un hijo de Dios para adopción, para recibir esa herencia en los cielos. Qué enorme privilegio tenemos nosotros de ser hijos de Dios. No hay mayor título en el mundo que ser hijo de Dios, hijo de nuestro Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy podemos estar padeciendo, podemos estar sufriendo tribulaciones, pruebas, pero no nos olvidemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Hemos sido renacidos para esa esperanza viva y un día tener, Señor, un nuevo cuerpo, y te veremos tal cual como eres, y nuestros cuerpos serán semejantes a ti, Señor, y viviremos en tu gloria, disfrutando de tu presencia. Dígale al Señor: Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Fortalece mi vida para seguir peleando la buena batalla y para que cuando tú vengas me encuentres como un siervo fiel, un siervo aprobado, del cual no tiene vergüenza o de qué avergonzarse. Padre Santo, fortalece a tus hijos, a tu pueblo, bendícelos, llénalos con tu presencia, Señor, con tu gozo, que cada día podamos disfrutar de esas bendiciones en Cristo, desde aquí de la tierra, pero un día vamos a poderlas disfrutar allá en los cielos. Vamos a poder ver tu gloria y poder disfrutar en hecho todo lo que tú tienes para nosotros como tus hijos que han sido adoptados por ti. Bendícenos, Señor, y guárdanos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Démosle un aplauso al Señor, quien nos ha regenerado y quien nos ha adoptado como sus hijos. Le damos toda la gloria y la honra. Amén y amén.